Son 8 de la mañana, 40 minutos. Es muy complicado el panorama por la temporada de lluvias en todo el país. Lo hemos venido expresando constantemente aquí en RCN Radio. El llamado para todas las personas en todo el país, a lo largo y ancho, para que tengan o por lo menos se traten de proteger de todo lo que está pasando con el tema del invierno, de las lluvias. Saludamos a Javier Pava, director nacional para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Doctor Pava, bienvenido a RCN Radio. Buen día. Sí, buenos días. Sí, efectivamente, esta temporada de lluvias ha estado bastante prolongada y muy intensa. Inclusive retomamos un titular que trae hoy el diario El Tiempo. Ya van 100 muertos más por las lluvias que en todo el año 2021. Obviamente lo que sucedió en las últimas horas en el departamento de Risaralda, con 34 personas muertas en este alud de tierra, pues incrementó y elevó la cifra. Sin embargo, y para hablar un poco también en relación con el tema del día, nuestro tema del día aquí en RCN Radio, las carreteras, doctor Pava, ustedes han estado haciendo monitoreo, sabemos que usted se ha estado moviendo por todo el país, las carreteras, el panorama que tienen ustedes para evitar, y como llamado de prevención, una tragedia similar a la de Risaralda, ¿cuál es? Aquí hay un tema, es que la temporada de lluvias ha afectado principalmente a las zonas rurales de gran medida. Gran parte de las afectaciones están en temas de cultivos. La mayor cantidad de población que ha sido damnificada son campesinos, productores, eso es un impacto muy grande. Por otro lado, son las vías terciarias, son todas las vías veredales. Hay un impacto que uno puede ver del abandono en que han estado estas vías durante décadas, que fácilmente con la lluvia, pues esto quedaron destrozados, muchas zonas incomunicadas, puentes destruidos, o sea, el impacto hacia las zonas veredas y corregimientos es grandísimo. Esto, pues digamos, efectivamente es muy preocupante porque eso va a implicar unos temas de recursos de recuperación bastante importantes hacia las zonas rurales y hacia esas vías. Por otro lado, pues efectivamente también hay unos problemas muy complicados en vías nacionales. Lo que vimos en esa carretera entre Quito y Pereira, pues es lamentable, digamos, una situación de no solamente el sitio donde inventó la tragedia, sino muchos sitios críticos que, digamos, por más intervenciones que se realizan, no terminan siendo nunca suficientes. ¿Cuáles son hoy por hoy, señor Javier Pava, las zonas de mayor riesgo a la luz de lo que ustedes están analizando allí en la unidad de gestión del riesgo de desastres como consecuencia de esta ola invernal? Las luces rojas, los puntos rojos más comprometidos y más difíciles en este momento, ¿cuáles son? Acá hay un tema, es que aquí hay unos fenómenos que se generan con las lluvias, que son los deslizamientos, estos movimientos en masa de tierra, que están, pues, digamos, en toda la zona de toda nuestra región andina, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander, el Eje Cafetero, Cauca, Nariño. Digamos que aquí hay una situación muy complicada porque además tenemos muchos casos, familias que están dentro de las zonas de quebradas, donde sencillamente con una creciente rápida esas viviendas terminan siendo destruidas o afectadas. Durante décadas no se ha hecho un tema que es el inventario de familias en riesgo, y los programas de asentamiento han sido muy pobres, muy escasos, y que requieren hoy mirarlos con mucho más atención para resolver problemas de fondo, porque terminamos viendo que muchas de las personas damnificadas son los que sirven históricamente a las mismas desastres. Muchas familias que fueron afectadas en el pasado ahora son nuevamente afectados. Esas zonas son muy críticas porque esos fenómenos, como los mencionaba, los movimientos en masa o lo que son las avenidas torrenciales, pues generan pérdidas de vidas, destrucción de viviendas y por últimas pérdidas de vida. Por otro lado, en la zona de la costa Caribe, digamos, tenemos un problema de que son las áreas inundadas, unas áreas extensas de inundaciones que afectan durante largo tiempo viviendas, familias que han estado inundadas. Por ejemplo, tenemos una zona, la zona de La Mojana, pero igualmente la zona de la depresión Momposina, el sur de Bolívar, el sur del Magdalena. Digamos que las inundaciones, digamos, se prolongan durante mucho tiempo. Entonces afectan gravemente todas las comunidades, barrios, municipios enteros inundados. Entonces es una situación compleja allí, donde, digamos, no, el tema no es de pérdida de vidas, sino es el tema de el tiempo que dura la inundación,
el tiempo de la afectación que, digamos, genera unos impactos muy grandes. Doctor Pava, ¿por qué es tan difícil el tema de la prevención en Colombia sabiendo que año a año tenemos este fenómeno? Inclusive, si hoy mismo revisamos los pronósticos del tiempo, del estado del clima, nos hablan que esta temporada se puede extender hasta febrero del próximo año. Y un elemento adicional, Chucho, recordemos que hay una ley desde el 2013, la Ley de Prevención de Desastres, que debería aplicarse. Han pasado 11 años y estamos en las mismas, en lo mismo de siempre. Exacto, ¿por qué es tan difícil ese tema de la prevención en Colombia? Esa es la ley 1523 del 2012, efectivamente, que es la ley nacional de la política de gestión de riesgo de desastres, que debe partir de un tema fundamental, que es el tema del ordenamiento del territorio, teniendo en cuenta la variable de riesgos. Entonces, no se logra que se organice el territorio, que se dejen las zonas de amenaza como áreas de protección, sino que terminan o habilitándose para construcción con proyectos de vivienda, o por el contrario no se les cambia el uso y se permite que hayan ocupaciones informales y ilegales. Hay una situación bastante delicada que encontramos, es que no se hacen los mapas de amenaza, los mapas de riesgo, que permitan definir ese uso y restringir el uso de las zonas de riesgo. Al no hacer eso, pues lo que vamos es todo el tiempo creciendo el número de viviendas en riesgo y creciendo el número de familias en riesgo. Eso es muy grave. Por otro lado, pues un tema que debería tenerse en todos los municipios, que es el inventario de familias en riesgo, para poder con ellos realizar programas de reasentamiento. Eso tampoco existe. Entonces, pues tenemos un número de familias que siguen estando ahí expuestas a una situación de riesgo, y cada vez que hay una temporada de lluvias de estas, que cada vez incluso va a ser más intensa y más prolongada por el cambio climático, pues van a sufrir las mismas consecuencias de ahora, y cada vez la acumulación de pérdidas para el país va a ser mucho más grande. Esto implica que se tomen decisiones a fondo. Por eso en este gobierno estamos dispuestos a asumir una serie de situaciones, que cambios estructurales frente al tema de ordenamiento. Hablamos de ordenar el territorio alrededor del agua, volver a recuperar la zona de ciénagas, las zonas de humedales, las zonas de zapallos, que permitan, digamos, que el agua vuelva a ocupar esos espacios que se perdieron. Muchas zonas en la costa, por ejemplo, con la construcción de diques y aviones a lo largo de los ríos, lo que perdieron es esa conexión entre el río y el humedal. Y entonces lo que se hizo fue esas zonas que tenían ese uso, ese destino, que era almacenar agua, amortiguar las aguas de las crecientes, pues se secaron, se volvieron hoy potreros, grandes fincas para ganado, ¿sí? Pero por el contrario, pues digamos, estamos exponiendo a otra población a riesgo. Entonces, esto implica unas decisiones de ordenamiento del territorio, reordenamiento, ¿sí? Eso es un tema al cual tenemos que discutir a fondo, porque no es un tema solamente de unas obras de mitigación, porque veníamos haciendo obras. La Unidad Nacional venía ejecutando una cantidad de muros, obras de defensa, llamaban obras de defensa para proteger una comunidad, pero esas obras, digamos, son provisionales, temporales, mientras te pasa la temporada. Sí, ahí como para digamos, aplazar el problema, pero no asumirlo a fondo. Asumirlo a fondo es identificar las familias en riesgo, reubicarlas en lugares seguros, hacer un reordenamiento del territorio. Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Buen día para usted. A ustedes. Bueno, hasta luego.